Un mensaje sin duda largo, el de Dina Boluarte, que si algo acotó desde el comienzo fue que aquí no hay el adelanto de elecciones, ¿no es cierto? El solo hecho de que ella desee estar en las celebraciones del 9 de diciembre del año 2024 para celebrar la batalla de Ayacucho y esos 200 años de dicha batalla expresa su deseo de quedarse hasta ese momento. Pero no permitan que sea yo quien haga el análisis del discurso, porque vamos a tener una mesa de análisis con algunos amigos, con algunos especialistas que nos van a ayudar a entender qué han percibido ellos del mensaje, qué han sentido, qué han podido de alguna manera entender de lo planteado en términos políticos por la presidenta Dina Boluarte. Entonces, lo ofrecido es deuda. Vamos con esta mesa de conversación y esta mesa de debate. Quiero presentarles rápidamente a nuestros invitados y agradecerles profundamente que estén con nosotros luego, además de un larguísimo discurso que vamos a someter a su consideración. Está con nosotros Jorge del Castillo, por supuesto ex congresista, ex premier de la República. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Está Ricardo Burga también con nosotros, axopopulista, ex congresista. Ricardo, ¿cómo te va? Así es, bien, primeramente, gracias, Carlos. Un gusto también tenerte aquí. Acá los amigos panelistas. Joseph Dager, historiador, expresidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú, analista político que siempre ayuda en Nativa a entender algunos de los fenómenos que vivimos. Joseph, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Encantado de estar aquí. Muchísimo gusto para los miembros de la mesa. Y Fabiola Torres, con nosotros también, periodista, responsable de salud con Lupa, una organización de sociedad civil importantísima en el monitoreo y mirada a las políticas públicas en salud. Gracias, Fabiola, por estar con nosotros. Bueno, comencemos. Hagamos, si les parece, un repaso a cada uno de ustedes en 2 minutos y me puede dar la sensación que han tenido respecto a este discurso. Joseph, por favor. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo voy a tener que ser el tercero que diga que fue muy largo el discurso. Okay. Pero a mí sí me preocupa la extensión. Yo creo que no es solamente porque, digamos, se emocionó y la oportunidad de hablar frente al Congreso. Yo creo que lo largo de este discurso refleja algo que hemos visto en este gobierno en los últimos 8 meses, que es una falta de conexión con la ciudadanía, no es una falta de conexión con la realidad. Si ella o el gobierno ha creído que se ha prestado atención a las 3 horas del discurso, solamente mis compañeros de la mesa lo han hecho, ¿no? Probablemente la ciudadanía en general no lo ha podido hacer. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? El estar encerrado en un búnker, el querer escuchar, el únicamente lanzar mensajes para ser escuchados. Que además no son escuchados. Entonces ahí también preocupa el nivel de eficiencia en la comunicación que tiene el gobierno. Por otra parte, sí, creo que es importante pedir perdón en nombre del Estado a todos los deudos. Creo que eso es muy importante. Lamento que recién se haga ahora, después de 7 o 5 meses, pero no sé si hay un pedido de perdón realmente sentido, sincero, porque se vuelve a caer en la narrativa de que son civiles muertos en enfrentamiento. Y tenemos clara prueba que en muchos casos no han habido enfrentamientos. Entonces, ¿de qué perdón estamos hablando si no hay un diagnóstico pues absolutamente real de lo ocurrido? Por otra parte, se pide perdón, pero casi como que se le echa la culpa al otro, ¿no? A los que protestan, al desastre climático, a todas las otras cosas que pasan. ¿Dónde está el perdón, digamos, propio, ¿no? Es decir, ¿dónde está el propio reconocimiento, ¿no? Entonces es un pedido de perdón que efectivamente probablemente no va a ser muy aceptado, pero porque no ha sido muy bien planteado, creo, ¿no? No ha sido pensado suficientemente bien, ha sido un pedir perdón pero sin pedirlo, ¿no? Y creo que eso es complicado y creo que tiene que ver, repito, también con esta falta de conexión con la ciudadanía. Es importante también, creo, que el acento se haya puesto en temas de salud y en temas de inseguridad ciudadana. Pero
al ser tan largo el discurso y desordenado, por momentos uno se pregunta, como bien han dicho quienes me han precedido, si va a poder cumplir con todo lo que está diciendo. Parece que quiere quedarse sin duda hasta el 2026, pero aún quedándose hasta el 2026 no va a cumplir todo lo que ha dicho. Y en muchos casos lo que ha dicho ya existe, ¿no? Es decir, pretende venderse como nuevo, sobre todo en salud o en algunas cosas en educación, sobre cosas que ya existen. Muy bien. Preocupa que, por ejemplo, la palabra universidad, calidad universitaria, SUNEDU, CINEACE, no hayan estado presentes en el concurso, y creo que por ahora es verdad. Hasta ahí. Buen punto. Pongo sobre la mesa para su discusión. Un mensaje como este expresa claramente que Boluarte entiende que su gobierno no es un gobierno de transición, sino es un gobierno pensado aparentemente para un periodo constitucional. ¿Se equivoca en esa mirada y en esa percepción, o creen ustedes que no, que había que acentuarse en el poder pensando en el 2026? Yo pienso que eso es lo que ellos quieren y creen y probablemente lo ven como factible. Pero yo quisiera decir que, digamos, eso es entendible. O sea, eso lo podríamos entender, lo podríamos analizar, como creo que es entendible también, y en algún caso hasta beneficioso, que se haya rectificado de algunos errores del gobierno anterior y que quiera marcar distancia. Eso, sin lugar a dudas, es un mandato comunicacional que le han dado desde que empezó. Tiene que marcar distancia con el anterior. Pero, digo, ha sido vicepresidenta del anterior, ha sido ministra del anterior. Yo en el discurso... Pero Jorge dice, no, es que rectificó, dice Jorge, ¿no? Claro, pero es que yo en el discurso en algún momento decía, bueno, ya en cualquier momento comienza a criticar al MIDIS del anterior gobierno, ¿no? Porque ya la verdad es que uno se queda un poco sorprendido, ¿no? Indudablemente está bien que se rectifique, pero yo creo que esa estrategia comunicacional como que ya tiene que cambiar un poquito y tiene que ir asumiendo algunas cosas propias del gobierno, de gestión, porque repito, es muy fácil pedir perdón echándole la culpa al otro, ¿no? Y por otra parte, no puede desconocer lo que hasta el arzobispo Castillo ha dicho hoy, ¿no? Es decir, la población tiene una posición muy bien determinada, ¿no? Hay un 80% de la población que está descontenta con el actual gobierno y más del 90% con el Congreso. La Asamblea Constituyente, que nos da tanto miedo a varios, está muy presente en lo que quiere la población. No podemos pretender dar un discurso a la nación sin tomar en cuenta eso. No digo que ella tenga que convencerse que es un gobierno de transición, pero tiene que convencerse que la gran mayoría quiere nuevas elecciones, quiere cierre del Congreso. ¿Cómo hago con eso? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo lo manejo? ¿Hablando 3 horas? O tratando efectivamente de hacer cosas, demostrarlas bien y de, digamos, tratar de convencer a la población a la que los políticos se deben, ¿no es cierto? De pronto tiene operadores políticos que se va a sacar de la manga para ponerlos a operar en lo que justamente están hablando ustedes. Tengo que terminar en un tuit televisivo, 20 segundos para cada uno para su cierre, por favor. Joseph, 20 segundos para cerrar, por favor. Yo creo que necesitamos gestos políticos. Okay. Necesitamos gestos políticos que demuestren efectivamente que sí creen en la reconciliación nacional y, en segundo lugar, que tienen visión de país. Yo creo que ninguna de esas dos cosas han quedado demostradas en este discurso. Por ejemplo, hablan de reconciliación nacional, que todos tenemos que estar unidos, etcétera, pero la cita que utilizan es la cita previa a una batalla entre enemigos, ¿no es cierto?, por la independencia. ¿Cree que estamos en esa situación, la presidenta? Yo creo que sí, por supuesto, sí al diálogo, sí a la reconciliación nacional, pero sí también a una visión de país y de gestos políticos que logren convencer a la ciudadanía. Muy bien. Gracias. Nos sabe lo interesante que ha sido tenerlos en Nativa. Un gusto, ¿eh? Hasta la próxima.